Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis podido leer en el título, hoy volvemos a estar con el S13, ya que como os comenté en el vídeo anterior, en la presentación, nos quedan muchas cosas pendientes y hoy os voy a enseñar un par de ellas. Ya nos ha llegado la línea de escape artesanal en 2,5 pulgadas en inoxidable, junto al intercooler y las nuevas líneas de admisión. Así que vais a poder ver cómo pasamos de esto a esto otro. Como podéis ver, estoy ya encima del nuevo elevador, que me hace tanta ilusión. Vamos a poder trabajar en condiciones y también vais a poder ver cosas más en detalle que cuando estaba con el gato y las borriquetas no podíais ver. Voy a levantar el coche y empezamos a montar la acción. Y esto es lo que pasa por llevar body kit, que ahora nos toca aquí la pala y habrá que quitar la talonera para levantarla. Bueno, pues os voy a explicar un poco el escape, lo que hemos fabricado. Hemos hecho la línea en 2,5 pulgadas. Para la potencia que queremos sacarle al coche, la verdad es que suficiente. Hemos hecho la downpipe a medida, hemos partido de una pletina y se ha hecho, bueno, pues nuevo completo. Hemos hecho todas las uniones en V-Band, la verdad que hemos cuidado todos los detalles. Y como podéis ver, hemos puesto la nueva funda anticalórica, que se lleva mucho, que en otro vídeo ya os explicaré bien cómo es su montaje, pero bueno, la verdad es que aísla un montón la temperatura, ayuda a quitar mucho calor del vano, bueno, que dé un poquito más de rendimiento. Luego, por otro lado, como la línea tenía que ser homologada, le hemos hecho un tramo para el catalizador, que bueno, esto básicamente lo vamos a llevar el día de la ITV y poco más, que iría en esta parte de aquí, justo aquí, con la brida, que como veis, estas bridas sellan perfectamente. Hemos quitado las uniones convencionales para así librarnos de que se funda. Al darle caña al coche vamos a evitar que se fundan las juntas. Y luego un supresor, que esto sí que va a ser lo que llevemos a diario. Y luego en la parte final hemos optado por poner dos silenciosos Ingarsa, que era de las pocas empresas que podíamos homologar para calle, la verdad, y una petaca final. La verdad es que es una empresa bastante conocida, se los producen aquí en España. Como toque final le hemos hecho la colita en titanio. ¿Por qué? Porque sobresale del coche y para ITV nos gusta, así que lo llevaremos tal que así montada una vez pasemos ITV, pero para homologarlo lo llevaremos sin la cola. Este es el escape, nada, solo queda montarlo y que lo veáis. Bueno, y os voy a enseñar cómo monto ahora la downpipe. Yo siempre, ya que esta es una de las partes que más temperatura coge, a la hora de montar los tornillos y demás, le pongo un poquito de pasta de cobre, ya que así luego si lo tenemos que desmontar, evita que se queden clavados o que se queden gripados. Lo que sí que es verdad que no entiendo muy bien es por qué se basaron en montarle 3 tornillos y 2 espárragos, pero bueno, os lo enseño. Madre mía, para apretar 2 tornillos, media vuelta en media vuelta. Y con estas manos que me ha dado Dios, pues es lo que hay. Bueno, y una vez ya tenemos montada la downpipe, vamos a montar la parte del catalizador. Que bueno, creo que ninguno de vosotros estáis viendo el vídeo para que os enseñe cómo suena para poder pasar ITV. Así que lo montaré directamente con el supresor de catalizador. Y os enseño también cómo funciona una brida V-Band.
Bueno, y esto es lo que os comentaba, que ya no vamos a llevar la típica brida con la junta metálica en medio, ya que como este coche va a ser para darle caña, al final se acaban fundiendo. El sistema va con una parte que es macho y otra que es la hembra, que van perfectamente una dentro de la otra. Y luego esta brida lo que hace es abrazar en la parte interior una contra la otra. Y así sabemos que no fuga. De esta brida es que simplemente con presentarla un poquito ya nos permite, sin tener que llegar a apretarla, que quede un poquito suelto a la hora de ajustar el siguiente tramo, que tengamos maniobra para poder acabar de colocarlo bien. Bueno, y ahora por último, el tramo final. Bueno, y ya hemos dejado instalado el escape, así que vamos a ir a la parte de las líneas de admisión. Y para el intercooler hemos escogido la marca Mishimoto, que la verdad es que confiamos bastante en ella, ya que los productos todos tienen garantía de por vida. Y bueno, en cuanto al tamaño, pues es bastante apropiado para la potencia que vamos a sacarle, no vamos a necesitar nada más. Luego las tuberías de intercooler las hemos fabricado en 2,5 pulgadas en aluminio, para que así disipe un poquito mejor el calor. Aquí esta era mi gran duda, ya que abro un melón aquí con el tema de la válvula de descarga. Hay gente que dice que sí y otros que dicen que no. Bueno, yo siempre he llevado la válvula de descarga, creo que para aliviar las tuberías pues es bastante funcional. Y luego hemos fabricado este codo con el filtro de aire y el sensor MAF. Y como ya nos ha pasado en el escape, también hemos tenido que fabricar la caja de origen, que tendremos que cambiarla por esta otra de aquí para poder pasar ITV, que se pueda homologar el swap. Como habéis podido ver, en cada extremo de las líneas de intercooler tenemos unas terminaciones con una junta tórica. Tengo que hablar de este sistema porque la verdad es que estoy enamorado de él, es súper práctico. Y también para operaciones cuando el sistema es turbo, pues hacen que no se nos suelte ninguna brida, la típica brida metálica con el manguito, y la hace mucho más seguro. Consta de varias partes, las cuales tenemos primero la brida, que simplemente con hacer esto ya se cerraría y así se abriría. Y luego por otro lado las terminaciones, que son los extremos que se deben soldar para luego hacer la unión entre sí con el resto de componentes. Y es que son de enchufe rápido, es decir, son súper fáciles de instalar y luego es tan simple como tener bastante centrada la brida, eso sí. Esta siente que es una mierda. Qué putada, ¿cómo puedo explicar esto, tío? Bueno, pues ya habéis visto la línea de intercooler y lo que hemos utilizado para fabricarlas, así que ahora solo queda montarlas.
pues lo que para vosotros han sido unos minutos, para nosotros ha sido un buen rato más. Ya tenemos tanto el escape como las líneas de intercooler puestas. Antes de pasar a la parte final, la que estamos esperando todos, la del sonido, tengo por aquí el E36 abandonado, que ya os comenté y está así desde la última tanda. Ya que os he explicado el tema del escape y la admisión, que no os he podido enseñar cómo se fabricó, el siguiente vídeo vamos a empezar a meterle mano al E36 otra vez. Quiero adecentar un poco el vano, quiero cambiar las líneas de admisión, ya que están hechas en inox, las vamos a pasar a aluminio con el mismo sistema que hemos montado allí. También esta zona de aquí de la downpipe tenemos que aislarla y seguramente la wastegate y los colectores. Así que nada, este va a ser el siguiente vídeo. Os aviso por si queréis ver cómo haremos el montaje. Y ya sin entreteneros más, vamos a arrancar el coche y lo escucháis. Bueno, y para que no me tiréis hate, que sepáis que he calentado un poco el coche antes de darle esos pisotones. Quería que lo escuchaseis bien. Y ahora os quiero preguntar qué os parece a vosotros. Mejor, si con el ruido de la válvula de descarga o sin válvula de descarga. ¿Qué haríais vosotros? Bueno, pues ya habéis visto los dos contrastes de sonido, con válvula de descarga y sin válvula de descarga. Y a ver si alguno sabe decirme, porque yo no lo sé con exactitud, cuál de los dos sistemas es mejor y si alguno realmente es perjudicial, como dicen, ir sin válvula de descarga. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.